Fuengirola fue el primer municipio de la Costa del Sol que apostó decididamente por ayudar al sector hotelero tras el estado de alarma, lo que ha sido reconocido en un comunicado por la Asociación de Empresarios Hoteleros de la Costa del Sol, en el que también lamentan que en otras ciudades no haya cundido el ejemplo de Fuengirola. Hoy la alcaldesa Ana Mula ha agradecido ese reconocimiento y ha recordado que el esfuerzo se extiende a todos los colectivos afectados por la pandemia. Hemos conseguido llegar a muchos colectivos, pero sin olvidarnos, y eso siempre me gusta recalcarlo, de las familias y de las personas. Esos son el eje fundamental, nuestra prioridad absoluta, y por tanto esa ha sido la primera parte, y después la segunda, pues llegar a todos los empresarios autónomos. Muy buenas noches. Hospitales saturados, más contagiados que nunca, la hostelería y el comercio cerrado en muchas ciudades. Un año después, está claro que todas las medidas anti-COVID puestas en marcha para frenar la pandemia no han surtido efecto. Hoy les hemos preguntado por qué creen que dichas medidas no han funcionado. Sobre todo el gobierno, el que veo yo que no, hay que cambiar un cambio, a ver si esto se soluciona. Prohibimos muchas cosas que están controladas y otras no las controlamos. Yo creo que la gente no es consciente de la situación en la que se está. No cumplimos las normas y así nos va. Yo ya no sé qué decirte ya porque nos tienen liados. Y la Concejalía de Formación y Creación de Empleo ha retomado el curso de camarera de piso que tuvo que cancelar en marzo de 2020 con motivo del estado de alarma. Esta iniciativa busca formar a 15 desempleados de la localidad para que aprendan un oficio relacionado con el turismo. Al mismo tiempo, también se ha puesto en marcha un curso de operaciones básicas de revestimiento ligero y técnico en construcción que arrancará en marzo. Nosotros seguiremos trabajando para la inserción laboral de los desempleados de Fuengirola, que en muchos casos tiene que pasar necesariamente por una formación previa. La Asociación de Empresarios Hoteleros de la Costa del Sol, AECOS, ha destacado el apoyo de Fuengirola a este sector clave en la economía. Según han señalado en un comunicado, el ayuntamiento se encuentra a la cabeza de los municipios que primero apostó por ayudarles y consideran que ha sido el más generoso. La Asociación de Empresarios Hoteleros de la Costa del Sol, AECOS, ha agradecido expresamente a Fuengirola su apuesta por ayudar en la actual crisis socioeconómica a este ámbito clave en la economía y el empleo, no solo de la ciudad, sino de todo su entorno. Lo han hecho a través de un comunicado en el que señalan que mientras que en otras ciudades como Torremolinos, Mijas o Estepona, los alcaldes no han querido saber nada de ellos, Fuengirola se encuentra a la cabeza de los municipios que primero apostó por ayudar al sector hotelero y es considerado por la asociación como el más generoso. En ese sentido se pronunciaba el vicepresidente de AECOS, José Ramón Bossó. Afortunadamente el Ayuntamiento de Fuengirola fue el primero que reaccionó, y hay que decirlo alto y claro, y puso una serie de medidas que yo le trasladé a la alcaldesa personalmente en la última reunión de la mesa de turismo, desde los miembros asociados de AECOS, y creo que lo puedo hacer extensivo también a los que no lo son. Y las cosas cuando funcionan hay que decirlo alto y claro. Ella me expuso, felicité tanto a ella como a todo el equipo de gobierno, que ella lo hizo extensivo a todos los grupos políticos, porque en el pleno donde se aprobaron las ayudas, pues salió por unanimidad, o sea, todos los grupos apoyaron la idea, y es digno y justo de agradecer. La alcaldesa Ana Mula ha agradecido ese reconocimiento y lo ha hecho extensivo a todos los fuengiroleños. La verdad que tengo que agradecerle a AECOS que haya sabido valorar ese esfuerzo que se ha hecho no solo desde el Ayuntamiento de Fuengirola, sino desde todos los fuengiroleños, ese esfuerzo económico que hemos hecho en las cuentas para poder ofrecer ayuda no solo a los hoteles de nuestra ciudad, sino a todos los empresarios, a todos los sectores afectados por esta crisis sanitaria del COVID. Como sabéis, durante 2020 tuvimos que, junto con todos los partidos políticos y con el consenso de todos los partidos políticos, poner en marcha el plan de reactivación económica y social, al que dotamos con 5 millones de euros para intentar atender
a todos los sectores, a nuestros empresarios, a nuestros comerciantes, a nuestros autónomos y también a los hoteles, ¿no? Pusimos en marcha ayudas que les beneficiaban en el sentido de bonificarle el 50% del impuesto sobre bienes inmuebles, también les afectaba el 50% del impuesto de actividades económicas, la tasa de recogida de basura o incluso la eliminación de la tasa de ocupación de vía pública. Pues todas esas medidas económicas que han favorecido a todo el tejido empresarial de nuestra ciudad, también ha favorecido a los hoteles de nuestra ciudad porque son una fuente de generación de empleo importantísima en Fuengirola y un motor económico importante de nuestra ciudad. Por supuesto, la ciudad no podía estar de espaldas a ellos, sino con ellos, y eso es lo que hemos querido de alguna manera poner en marcha. Pero es de agradecer, ¿no?, que hayan sabido reconocer ese esfuerzo. A través de la Mesa del Turismo, la regidora mantiene contacto constante con el sector hotelero y lo mismo hace con el resto de actores económicos y colectivos sociales y vecinales de la ciudad. Las iniciativas de apoyo del Ayuntamiento se extienden a todos los ámbitos en que son necesarias. Desde el minuto 1 comenzamos a trabajar en ese plan de reactivación económica y estaba claro que no había que esperar ni al verano ni a ningún momento. El daño ya estaba hecho, se comenzó en marzo con el daño y el daño a día de hoy continúa y es previsible que continúe. Por tanto, teníamos que tomar la rienda, teníamos que tomar la iniciativa y teníamos que ponerla en marcha y nos centramos en ese trabajo y lo conseguimos, lo pusimos en marcha. No está exento de cumplir los requisitos que marca la ley, como todo el resto del sector empresarial y comercial de nuestra ciudad, pero hemos conseguido llegar a muchos colectivos, pero sin olvidarnos, y eso siempre me gusta recalcarlo, de las familias y de las personas. Esos son el eje fundamental, nuestra prioridad absoluta y por tanto esa ha sido la primera parte y después la segunda, pues llegar a todos los empresarios, autónomos, hoteles, colectivos, en definitiva a todo aquel que ha necesitado la ayuda del Ayuntamiento. Tras 12 meses de pandemia vivimos una tercera ola de contagios que ha llevado al límite al sistema de atención hospitalaria. En el último año se ha adoptado todo tipo de medidas sin que se haya frenado la expansión de la COVID-19. Hoy les hemos preguntado a qué creen que se debe que esas medidas no hayan funcionado. El inicio de 2021 llega marcado por la tercera ola de la pandemia de coronavirus. Solo en España superamos los 2 millones de contagios, 59.000 muertes y una elevada presión sobre la atención hospitalaria. De las camas disponibles en las UCIs de todo el país, el 45,3% están ocupadas por pacientes de COVID-19. Números que traducidos a palabras significa que estamos en riesgo extremo de contagio. En el caso de Andalucía, cada vez son más los municipios con cierre de actividades no esenciales por las altas tasas de incidencia de la enfermedad. Después de 12 meses de pandemia, 3 olas, esta tercera muy virulenta y a pocos pasos de la saturación de las unidades de cuidados intensivos, llega el momento de preguntarse qué está fallando en las medidas que se toman y estas son sus respuestas. Yo creo que pues están haciendo todo mal ahora mismo, desde el gobierno hasta, no sé, pero que se está haciendo todo mal. Sobre todo el gobierno, el que veo yo que no, hay que cambiar un cambio, a ver si esto se soluciona, porque así la restricción es una cosa, después otro lío, vamos, que no salga nada en claro. Así que eso es lo que, no lo sé, otra cosa no sé, pero vamos, que mal se está haciendo. En el aspecto de tema de cuarentena sí que es cierto de que lo vería una posibilidad, pero a la vez no, por el tema de la economía en España. Así que no es que tenga mucho que opinar al respecto, porque tampoco estoy en el alto cargo como para saber cómo afrontar la situación, porque aunque no lo parezca, nosotros que somos ciudadanos lo vemos de una forma y ellos de otra. Porque fallamos todos, no cumplimos las normas y así nos va. Que cada uno haga lo que quiere, no tiene respeto a nadie. Yo creo que la gente no es consciente de la situación en la que se está. Y se juntan, se reajuntan y no son conscientes de lo que se está viviendo ni de tantas pérdidas que se están teniendo. Que prohibimos muchas cosas que están controladas y otras no las controlamos. La hostelería la cerramos a las 6 de la tarde y no nos damos cuenta de que las personas compran el alcohol en los comercios y se van a las casas de 10 en 10. Sé que no es fácil el tema de volver a lo mejor a hacer un confinamiento o algo así, pero a lo mejor podría ser medianamente útil durante un tiempo para al menos controlar a la gente.
Y quizá el hecho de reuniones fuera de casa o el tema de horario todavía está bien, o sea, estar hasta temprano y demás fuera lo considero bien, pero quizá con menos gente. Yo no pienso que se haga mal, lo que lo está haciendo malamente somos nosotros, que no respetamos lo que tenemos que hacer y respetar, es lo único que pasa, porque claro, tú no le puedes hacer caso a uno y a otro, sino hacerte tú mismo el caso y decir yo me tengo que cuidar, y si me dicen que me tengo que poner la mascarilla siempre, pues me la llevo siempre puesta y ya está, que es lo que tiene que hacer todos los ciudadanos. Por ejemplo, que salir mucho a la calle la gente y hace fiestas y reuniones y todas esas cosas no debe de ser. Yo salgo lo preciso. Yo ahora llego a mi casa y ya no salgo. A la compra, a la casa. Como debe de ser, ¿no? Somos nosotros los que no lo hacemos bien, porque por mucho que digan y no lo hagamos. Y es que al final luchar contra la COVID es tarea de todos, de quienes ponen las medidas y de quienes debemos cumplirlas. El Ayuntamiento ha retomado el curso de camarera de piso del programa de formación Empleanet, suspendido en marzo de 2020 debido a la declaración del estado de alarma. Esta iniciativa busca formar a 15 desempleados de la ciudad para que aprendan un oficio relacionado con el turismo, la principal industria de la Costa del Sol. El curso arrancó el 24 de febrero de 2020 y se vio interrumpido a mediados de marzo debido a la declaración del estado de alarma. Tras una reunión con sus alumnas, este iba a ser retomado en junio, pero la imposibilidad de realizar prácticas en hoteles, una vez finalizada la parte teórica, llevó al ayuntamiento a retrasar el inicio de las clases. Claro, las camareras de piso normalmente se insertan en hoteles. Si a partir del mes de septiembre-octubre los hoteles iban a estar cerrados, lógicamente era dejar un espacio ahí hueco que en muchos casos sabemos que podría suponer luego el abandono del curso sin haber finalizado, con lo cual todo lo que se había hecho anteriormente no valía para nada. Así se entendió. Volvimos a reunirlas a final de año para darles más o menos una fecha, es decir, para darles como fecha teórica el 1 de febrero. Y hace apenas unas semanas volvimos a ver con cuántas de esas 15 alumnas que en un principio comenzaron el curso seguiríamos contando. De las 15 alumnas que inicialmente comenzaron el curso, 13 han decidido retomar las clases. Díaz les ha agradecido su predisposición para seguir formándose y por aprovechar la oportunidad que les brinda el ayuntamiento a través del programa Empleanet. Sabemos que es un curso que va dirigido a personas desempleadas. Algunas de ellas han trasladado incluso su residencia a domicilios digamos, extralimítrofes de Fuengirola y alguna de ellas viene incluso desde la localidad de Marbella, por ejemplo, para poder continuar con esta formación, ¿no? Eso supone ahora mismo para mí un mérito grandísimo, ¿no? Porque estar en desempleo, haber tenido que trasladar tu domicilio incluso a casas de familiares para poder hacer frente a esta situación de grave crisis, no solo sanitaria, sino económica, y tener, bueno, pues las ganas, el empuje e incluso en muchos casos no teniendo economía para ello, ¿no? De venir todos los días desde otros municipios en los que se está viviendo de manera circunstancial. Eso esperamos, por la situación de crisis económica, pues la verdad es que es bueno, pues todo un logro, ¿no? Y es de valorar. La parte de formación teórica finalizará en abril. La edil confía en que las alumnas puedan incorporarse en mayo a los hoteles para la realización de sus prácticas de cara a un verano incierto, pero que espera arroje un poco más de luz en un escenario de pandemia ya controlado. Seguimos hablándoles del programa Empleanet, que contempla también la realización de un curso de operaciones básicas de revestimiento ligero y técnico en construcción. Arrancará en marzo y está abierto a la participación de 15 fuengiroleños desempleados que podrán inscribirse en él antes del 19 de febrero. Coloquialmente se trata de un curso de albañilería que hacía mucho tiempo que no se incluía en los planes formativos municipales y que el ayuntamiento ha optado ahora por realizarlo dentro del programa Empleanet. La intención es ponerlo en marcha a principios de marzo, pero antes hay que llevar a cabo una selección de los 15 alumnos que podrán participar en él. El curso tiene una duración total de 520 horas, de las cuales 200 serán en prácticas en empresas. Está dirigido, como digo, a personas desempleadas, tiene lo que es el mismo corte y normativa que todos los cursos del programa Empleanet, es decir, dirigido a personas desempleadas,
paradas, sobre todo de larga duración, y además dentro de esos parados de larga duración hay una serie de colectivos que por normativa pues tendrían una ventaja también con respecto a las personas que no forman parte de ese colectivo. Desde hoy está abierto el plazo hasta el próximo día 19 de febrero. El curso se dará en la nave que tenemos nosotros de la antigua Escuela Taller, en la avenida Dulcinea, que es nuestra escuela taller, como la llamamos de forma coloquial. Allí se dará tanto la parte teórica como la parte práctica. Díaz ha animado a los fuengiroleños a que aprovechen esta oportunidad que les brinda el ayuntamiento de formarse en un oficio como este, muy demandado en el mercado laboral. Y es importantísimo siempre tener un oficio, poder decir, pues soy albañil, soy electricista, soy camarero, soy profesor y sobre todo en circunstancias como la que nos encontramos ahora. Hay muchas personas que solicitan una cita a veces conmigo y te dicen que quieren trabajar, pero también algunas de ellas, cuando se les ofrece el camino de la formación, pues sobre todo aquellas personas que son jóvenes en muchos casos, pues no lo tienen claro, ¿no? Y yo siempre les hago la misma observación. Para poder insertarte en el mundo laboral es necesario tener un oficio, el que sea. Los interesados en realizar este curso deberán descargarse de la web apdfuengirola.es o retirar de la planta baja de la tenencia de la Alcaldía de los Boliches la solicitud correspondiente y, una vez cumplimentada y con los documentos que se exigen, pedir cita para entregarla en la Concejalía de Formación y de Creación de Empleo. En este sentido, como digo, dar mucho ánimo no solamente a las personas que intentan hacer un curso de formación, sino también a todas aquellas que día tras día visitan nuestra página web y que realmente se encuentran en una situación complicada. Es difícil, pero vamos consiguiendo ofertas de trabajo. Solamente en el mes de diciembre del año pasado, como anunciamos hace escasamente una semana, 103 personas encontraron trabajo a través de la bolsa de empleo de nuestro ayuntamiento, y en este sentido nosotros seguiremos trabajando para la inserción laboral de los desempleados de Fuengirola, que en muchos casos tiene que pasar necesariamente por una formación previa. La pandemia ha reducido al mínimo la afluencia de visitantes en todo nuestro entorno, aunque el ayuntamiento sigue trabajando para que Fuengirola esté en la mejor situación posible cuando regrese la actividad. Así, la Oficina Municipal de Turismo mantiene la atención presencial y quienes se acerquen estos días para pedir información recibirán una mascarilla del destino turístico Costa del Sol. Desde este martes, los visitantes que se acerquen por la Oficina Municipal de Turismo a buscar información se llevarán, además de las recomendaciones, una mascarilla como esta. Llegan desde la Mancomunidad, que las está distribuyendo en todas las dependencias de este tipo de los municipios que la integran. Esta es una iniciativa de la Mancomunidad de Municipios que me parece muy correcta, ¿no? Yo creo que a todos nos viene bien tener mascarillas porque se van ensuciando, porque van perdiendo su efectividad contra los contagios y el hecho de que ellos hayan tenido esta iniciativa desde un punto de vista turístico también me parece muy interesante. En la lucha que tenemos contra el COVID y sobre todo para concienciar en la prevención, se ha llevado a cabo desde la Delegación de Turismo esta iniciativa, que lo que busca realmente es pues dar, ahora mismo realmente no hay una preocupación por conseguir mascarillas, pero siempre viene bien tener alguna de más. Entonces, a todas las personas que se pasen por la Oficina de Turismo en estos días podrán recibir una de las mascarillas que se han dado desde Mancomunidad de Municipios para el Ayuntamiento de Fuengirola. Asimismo, se está haciendo en todos los municipios de la Costa del Sol Occidental. Aunque la pandemia ha reducido drásticamente la afluencia de visitantes, no solo en Fuengirola, sino en todo el entorno, la Concejalía de Turismo sigue trabajando con los distintos actores del sector para situar a la ciudad en la mejor posición posible cuando se retome la normalidad. Y de cara al público, la atención presencial de la oficina continúa, aunque sea de forma reducida. Es cierto que hoy en día la afluencia que tenemos de turistas pues es mínima. Desafortunadamente no tenemos los hoteles abiertos como suele ser normal en esta época del año, donde además estáis viendo que el clima es fantástico y podríamos estar recibiendo a muchísimos turistas que disfrutarían de él, pero eso no implica que no haya gente que sigue viniendo a la oficina a informarse, a ver cuáles son las actividades que se proponen en Fuengirola o actividades que puedan realizar en la Costa del Sol. A todas esas personas que vayan viniendo, que en este momento en el que estamos confinados, pues es imposible que así sea, pero que se dará en breve, que se reactivará poco a poco
esa afluencia de público, a todas esas personas que vengan a la oficina de turismo se les podrá entregar la mascarilla, así como a los fuengiroleños que quieran pasarse a por ella, se les entregará esta mascarilla. Y bueno, son pequeñas iniciativas que se hacen y me parece bien que así sea, porque, repito, es un elemento que ahora mismo se ha vuelto lo más habitual que tenemos todos. Al lado de las llaves y del móvil tenemos la mascarilla para que no se nos olvide al salir de casa, ¿no? Además es muy llamativa. Yo creo que sí, no se nos perderá y nos acordaremos de ella para que cumplamos todos con la norma que tenemos que cumplir de ir siempre con ella puesta. En definitiva, una forma de concienciar, protegernos y de llevar a todas partes la marca Costa del Sol como un destino turístico seguro. Con el inicio del segundo cuatrimestre, la Casa de la Cultura ha abierto el plazo de matriculación de sus talleres para nuevos alumnos. Hay plazas libres en distintas especialidades, las clases son seguras y los precios asequibles. Los cursos de la Casa de la Cultura se dividen en 2 cuatrimestres. Cuando finaliza el primero y una vez que los alumnos ya inscritos han renovado la matrícula, se abre la oportunidad de que todas las personas interesadas se inscriban en las modalidades donde hayan quedado plazas libres. Solo hay que elegir y abonar el precio de la matrícula, que incluye todas las clases de los próximos 4 meses. El pago, se recuerda, que se tiene que hacer mediante transferencia bancaria o con tarjeta de crédito, ¿de acuerdo? No manejamos ya dinero físico allí en la Casa de la Cultura. Los horarios en la segunda planta, donde estamos atendiendo, es de 9 a 1:30, y los cursos en los que han quedado plazas vacantes, para que aquel que le interese se pueda inscribir, son alemán, bailes de salón y bailes regionales, cerámica, encuadernación, español para extranjeros, fotografía, grabado, inglés, pintura, yoga y psicofísica, que sabéis que van muy unidas, ¿no? Así que cualquiera que desee apuntarse a uno de estos cursos ya tiene el teléfono 952-589-357 o a través de correo electrónico cultura@fuengirola.org, y allí podrán darle pues cuáles son los horarios que hay disponibles y los niveles, por ejemplo en el caso de alemán, de inglés, los niveles que están a disposición aún de los alumnos, esas plazas que no se han cubierto, para que se puedan inscribir en ellas. Debido a la pandemia, hay talleres que de momento no se celebran, pero los que están en marcha cuentan con aforo reducido y el resto de medidas que permiten que las clases se puedan desarrollar con seguridad sanitaria. La tercera ola de la pandemia no da ni un día de tregua. En nuestra provincia aumentan los ingresos hospitalarios y las muertes, que hoy doblan a las registradas ayer lunes. Buenas noches, Antonio. Muy buenas. Precisamente mirando ese último dato, que es el de hospitalización, asusta ver cómo Málaga ha superado los 1.000 pacientes. 1.000 pacientes. El 20% de todos los hospitalizados en Andalucía, un poquito más, son malagueños. Hay 1.010. Ninguna provincia jamás, en ningún momento de la pandemia, había superado de forma simultánea tener más de 1.000 personas hospitalizadas, con 114 además en la unidad de críticos en Málaga. Es tremendo, es una cifra brutal. Fíjate, 1.000 pacientes en la provincia que se superan, una jornada en la que Málaga Capital baja de los 1.000 de ratio, que vamos a ver enseguida. Que además es circunstancial, ya le pasó a Estepona también, justo después de haber sido oficialmente anunciado el cierre de todo su comercio no esencial. Pasó, pero al día siguiente volvió a subir. Bueno, hoy de todas formas, veremos los datos, es un día un poco también extraño, como pasó el martes de la semana pasada. De todas maneras que eso no impide que mañana se va a cerrar la hostelería y el comercio en efectivamente. La capital. Sí ha habido suerte en este caso para la economía mijeña, al igual que para la fuengiroleña, pero digo que estamos también en un día un poco extraño, como ocurrió. A mí siempre me resulta sospechoso que haya una línea más o menos horizontal, homogénea, de unos 6.500, 6.600, 7.000 casos, 7.000 y pico, y de pronto haya jornadas como el martes pasado, como este martes, que se desploma, hablar que de desplome, bajar de 6.600, 7.000 a 3.600, 3.800, pero es una reducción muy drástica en una sola jornada. Lo que sí ha experimentado una subida, lo vemos ya, es la población que ha completado la pauta exacta de primera y segunda dosis de la vacuna. Ya hay 90.888 andaluces que tienen las 2 dosis puestas, por tanto, en 7 días habrán alcanzado esa inmunidad deseada frente al COVID. Hablamos ya del 1,07% de la población. Por eso yo decía ayer que a este ritmo nos faltan 99 meses más, porque hemos tardado un mes en alcanzar el 1% de la población con pauta completada. Hay 314.102 dosis administradas en primera dosis o en segunda, y estamos hablando de un total de dosis entregadas a la Junta
de forma oficial hasta la jornada de ayer de 330.980, aunque una cifra que va a sufrir una variación al alza bastante importante en algo más de 79.000 vacunas que son las recepcionadas en estas últimas 24-48 horas por la Junta, Pfizer fundamentalmente, y en torno a 8.000 de la marca Moderna. Son cifras que contrastan además tanto las de Andalucía como el resto de España con cifras que hoy hemos conocido, que se han conocido a nivel internacional, entre ellos, por ejemplo, en Inglaterra, en Gran Bretaña, donde al parecer en marzo dicen que van a acabar ya por vacunar a todos los adultos del país. Bueno, es una versión, sé si es muy optimista, creo que es demasiado optimista. Pero se ha puesto en marcha, bueno, primero muy muchos optimista, voluntarios para poner vacunas, etcétera. Sí, y aquí está hablando la Junta de Andalucía, por ejemplo, de vacunar a los mayores de 80 años en centros comerciales. Y en Estados Unidos hay ya más vacunados que contagiados. Pero tiene truco lo del Reino Unido. Y no sé hasta qué punto la jugada les va a salir bien. Ojalá que les haga bien. Pero la recomendación que están haciendo las dos farmacéuticas que les suministran, no AstraZeneca, sino Pfizer y Moderna, es que entre la primera dosis y la segunda puede haber una variación entre el 21 días y 28. Pero claro, es que el Reino Unido está espaciando 3 meses. Son 90 días con respecto a la primera vacuna. Por tanto, ahora está vacunando mucho, pero en primera dosis a mucha gente. También es cierto que el ritmo que lleva es 4 o 5 veces superior al de España, pero en primera dosis. Si va a esperar 3 meses para poner la segunda, hay dudas de la efectividad de esa segunda dosis o cómo puede afectar. Por tanto, ahí yo pondría un poco de cautela. Y lo segundo, con respecto al Reino Unido, es que ha habido una variante de la cepa británica que se ha comunicado esta tarde y que dicen que incluso es peor que la que ya existía y sobre todo quieren ver si siguen siendo efectivas las vacunas para esa evolución de la cepa británica o esa segunda cepa británica que se ha detectado. Bueno, en Europa también se habla incluso de admitir o comprar la vacuna rusa. O sea, que dado la escasez sinceramente, de vacunas, al parecer se está, y se habla de que la vacuna rusa llega a un 93%. Lo va a determinar, Federico, con algo yo creo que lo va a determinar la ansiedad de los países, la preocupación por llegar antes del verano en las pautas de vacunación más o menos que se habían anunciado y que se siguen estableciendo, en la necesidad de que llegue una cuarta vacuna que será de Johnson, que todavía no está aprobada por los organismos ni estadounidenses, ni británicos, ni europeos. Así que, por tanto, vamos a disponer, eso sí, dentro de poco de la AstraZeneca, pero unas proporciones muy por debajo de lo que se había firmado con la propia compañía farmacéutica. Y un último apunte sobre vacunas, porque en Andalucía se estudia que la vacunación se puede realizar en campos deportivos, pabellones y grandes superficies. Sí, lo comenta un momento, sobre todo para los mayores, incluso en centros comerciales. Bueno, no está mal, es una práctica que ya se está haciendo en Israel o en Estados Unidos, donde la gente está yendo a estadios de béisbol para vacunarse en el parking, además. Carpas consecutivas, muchas de ellas consecutivas, entran con el coche, pinchazo y para su casa. Mínimo contacto, mínima probabilidad de contagio. Así que, por tanto, es lo que se va a hacer seguramente. Hombre, yo me imagino en un centro comercial o en un campo de fútbol, personas de cierta edad que entrarán por una puerta, vacunarán y saldrán por otra. O podrá accederse por distintos vomitorios. Tú sabes que hay campos de fútbol que tienen esa posibilidad y se puede estar vacunando de forma simultánea a 5, 6, 7, 10 personas en vomitorios distintos con salidas independientes. Para eso hace falta que las vacunas lleguen. Eso es lo fundamental. Bueno, en cuanto a la situación de la Costa del Sol, vemos la evolución en datos a 100.000 habitantes, últimos 14 días. Casares sigue muy elevado, casi rozando los 1.500. 1.268 casos por cada 100.000 habitantes en Marbella, 1.241 en Manilva, 1.126 en Ojén, 1.093 en Estepona. Estas 5 poblaciones están muy por encima del requisito. Por eso te decía que lo de Málaga juega un poco en la línea de Estepona. Bajó a 994, subió a 1.004, volvió a bajar y está haciendo un poco lo que los ciclistas llaman la goma. ¿Verdad? Es que parece que de sierra correcto, también. Que quieres escalar una montaña, pegas un arreón y te dejas caer y es un poco lo que está ocurriendo en Estepona. Mija ha rebajado porque, como comentábamos ayer, el dato de hace 15 días, que el que se ha descartado ya hoy, era muy alto. Al tener hoy un dato más bajo, sensiblemente mucho más bajo que el que tuvo hace 15 días, mejora su posición en cuanto al ratio. Y lo mismo ha pasado con Fuengirola. ¿Vale? Fuengirola había tenido, creo que son en torno a 40, 41 contagios, descartaba 54. Por tanto, esa diferencia de 15 personas contagiadas hace 15 días, de más con respecto a las que se han contagiado en el día de hoy, supone esa bajada a los 799,20. Mijas se quedan 890.
En el caso de Benalmádena, 818, 702 en Torremolinos, 669 en Istán, 374 en Benavís y Málaga, que se queda en 994,9. Es decir, está también un poco en el filo, pero no le evita tener esos 14 días de tránsito por el desierto de una economía prácticamente paralizada. El dato que yo decía que es sospechoso. Si ayer teníamos prácticamente 7.000 casos en Andalucía, hoy son 3.808, con 2.106 curados, y lo preocupante es que los fallecidos van a un ritmo trepidante, casi batiendo récords diarios, 106. Hoy el consejero de Presidencia, Ele Bendodo, ha dicho abiertamente que cuántos muertos más se necesitan para que la gobernanza sea real y las autonomías puedan decidir medidas contundentes. Vamos, lo que se ha referido es poner el toque de queda a las 8 de la tarde. Y confinamiento, o incluso antes. Y confinamiento, si fuese necesario, de algunos municipios. Y eso es algo que las comunidades no pueden hacer. Y que para hacerlo, y lo sabe precisamente el consejero de la Presidencia, tiene que ir al Congreso, modificarse el estado de alarma, y eso puede interferir de aquí al 14 de febrero en las elecciones autonómicas catalanas. Es que al final hay muchos condicionantes, pero es una exigencia que están haciendo ya muchos presidentes. En el caso de Málaga, 914 positivos en 24 horas, 192 curados. Las cifras de fallecidos también son muy ordinarias en la parte negativa. Málaga batió su récord el jueves pasado con 27, pero es que hoy han sido 18 malagueños los que han fallecido por COVID. En la Costa del Sol, 342 contagios, 53 curados, 8 fallecidos. La distribución por municipio. 41 en Fuengirola. Como estábamos comentando, es muy importante observar qué tiene que descontar cada municipio para comprender exactamente hacia dónde vamos. Fuengirola descontaba una cifra que estaba aproximadamente en el entorno de los 29, 23, 29 casos, más o menos. Si hoy ha tenido 54, que fue lo que tuvo hace 14 días. Si hace 14 días o 15 días tuvo 54 y 41, baja. ¿Qué le ha pasado a Mijas? Tiene 46 casos hoy. El día que hemos descontado, que es el 15, que ya no cuenta para ese cómputo global, fueron 64. Esa es la diferencia. ¿Con qué número juega mañana Mijas y juega Fuengirola de casos que tuvieron lugar hace 14 días y que mañana, por tanto, eliminaremos para contar el que nos anuncien? Pues en el caso de Mijas, 65 contagios hace 14 días, y en el caso de Fuengirola nos situaremos más o menos en ese entorno. Más o menos en ese entorno. Así que, por tanto, tenemos mucho... Bueno, en el caso de Fuengirola, fíjate, serían 73. Más incluso... O sea, que si mantenemos una cifra parecida a la de hoy, seguiríamos bajando la ratio. Imaginemos mañana que se produce este mismo dato, 41 en Fuengirola, pero descontamos la cifra de hace 15, que son 73. Mañana tendría que producirse una bajada llamativa, o por lo menos que se pudiera percibir como una buena señal en el caso de Fuengirola. Y en el caso de Mijas estamos hablando exactamente lo mismo, porque estaría descontando un número alto. De las pocas ventajas que tiene el venir de cifras muy altas. Claro. Que cuando has llegado prácticamente a un... Si se está doblando la curva. Vas bajando. Claro, si se empieza a doblegar esa curva de contagio. Pero eso está todavía por Porque lo que hay que ver es hacia dónde estamos yendo, en qué sentido estamos evolucionando. Si todavía seguimos en una subida prolongada, o empiezan a controlarse y a disminuir paulatinamente los casos diarios. Esto según le preguntes a un especialista u otros, a una comunidad u otra, pues están en el valle, están empezando a bajar o todavía están El caso subiendo. Está en Marbella. Hemos visto antes la cifra de Marbella y si queréis, si la podemos repasar un instante, lo veis rápidamente porque Marbella no disminuye su ratio, lo sigue manteniendo porque fíjate los datos, 145 casos en un solo día, con 4 fallecidos, ya son 116. Sin embargo, Estepona solo tiene 25, pero tiene 2 fallecidos, hasta un total de 26. Y cifras bajas, tanto para Benalmádena con 17 como para Torremolinos con 43. Lo que no para de subir es el número de casos activos en Andalucía, personas con COVID actualmente de manera oficial, que nos vamos ya hacia prácticamente los 150.000 andaluces. Hay 30.574 en la provincia de Málaga, casi 27.500 en Sevilla, 25.633 en la provincia de Cádiz, 16.463 en Granada, 14.577 en Almería, 13.595 en Córdoba, 10.145 en Jaén y casi 10.000 ya en la provincia de Córdoba. Perdón, en la provincia de Huelva. Es el dato, siempre ha sido la provincia que menos ha tenido históricamente junto con Almería. Los casos activos en la Costa del Sol rozamos los 10.000.
De esos 10.000, el 33% está concentrado en la ciudad de Marbella, 3.330 casos activos, 1.475 en Mijas, 1.328 en Estepona, 1.290 en Fuengirola, que bate otro récord. Tenemos 1.021 en Benalmádena, 925 en Torremolinos, 367 en Manilva, 117 en Casares, 68 en Benavís, 58 en Ojén y 13 en Istán. La situación hospitalaria sigue preocupante, en una ascendencia casi vertical, con unos números absolutamente dramáticos, rozando ya los 5.000 hospitalizados en Andalucía, 4.980. 4.275 están en planta hospitalaria y 705 en las UCIs. Es un nuevo récord de las UCIs. A pesar de los fallecimientos, que eso descuenta personas desgraciadamente pues en las mira, UCIs, sin embargo sigue aumentando considerablemente, correcto. Por lo tanto son muchísimos los ingresos en UCI. Te pongo los ejemplos de ayer, para que la gente entienda cuánta gente fue hospitalizada en Andalucía, de manera neta, y de ahí descontaremos los fallecidos y las altas. Pero por provincia, en Almería 64 hospitalizados en 24 horas. 54 en Cádiz, 34 en Córdoba, 61 en Granada, 19 en Huelva, 54 en Jaén, 80 en Málaga y 77 en Sevilla. Estamos hablando de una cifra tremenda. Tremenda. Yo nunca he visto hasta ahora, está claro. Claro, y estamos hablando de fallecidos en total 18 y ayer ingresaron 6 personas en la UCI. Fíjate que pasamos de 692 a 705. Es decir, incluso estos datos van con algo de retraso con respecto a los de ayer. No. Entraron en la UCI 6 personas de ingreso directo, pero de las que ya estaban hospitalizadas, entraron más. Y hay que tener en cuenta, como tú dices, también los fallecidos. Son cifras realmente dramáticas. El ejemplo lo poníamos ayer con el crecimiento de hospitalizaciones a partir del 7 de enero, que es cuando se produce, digamos, los 3 hitos de la Navidad: Nochebuena, Nochevieja y el Día de Reyes. 3 semanas después de la Nochebuena, prácticamente, 3 semanas después, el crecimiento en el hospital era del 65%. 4 semanas después ya acumulamos el efecto Nochebuena, Nochevieja. Ese crecimiento desde el día 7 de enero es del 178%. Y una semana después, es decir, un mes después de Nochebuena, el crecimiento desde el 7 de enero en adelante en los hospitales es del 306%. Es explosivo. Bueno, está claro que esas cifras van a tardar en bajar, sobre todo las que hablamos siempre, que son las de las hospitalizaciones. Que son las que realmente preocupan. Bueno, preocupa sobre todo la de los fallecimientos, obviamente, claro, pero son las que justifican que estemos ahora en esta situación. Y hay que lanzar también un mensaje positivo por lo que estamos viendo en Israel. En Israel ya se está notando una drástica bajada de hospitalizaciones porque tienen a más del 54% de su población vacunada. Drástica bajada, por encima del 30 y el 40% de bajada en las hospitalizaciones. Sí, más vacunaciones, menos hospitalizaciones. Correcto. Eso es obvio. Bueno, pues tenemos los datos también. Bueno, hablábamos del acumulado de ingresos, pues ayer, simplemente ayer, fueron más de 443 personas las que ingresaron en algún hospital de la provincia de Málaga y del resto de provincias. En el conjunto de Andalucía, solo en una jornada, 443 personas. Es una cifra muy escandalosa, muy llamativa. Hace ya un año, Antonio, básicamente se ha cumplido estos días un año de la incidencia del coronavirus en nuestro país. Y se va a cumplir en un poco más de un mes del primer estado de alarma, o del estado de alarma. De cuando nos confinaron. De cuando nos confinaron por primera vez, un 15 de marzo fue. Y el primer caso en Fuengirola estamos muy cerca, porque fue el 29 de febrero. Y llama la atención, y ya lo veremos cuando llegue esa fecha del estado de cumplimiento de un año del estado de alarma, llama la atención, que hemos dicho en este informativo prácticamente al inicio, de que a pesar de todas las medidas, confinamientos, cierre de hostelería, de todo lo que se ha puesto en marcha, estamos peor que nunca. Estamos peor que nunca. ¿Y a qué achacarlo? Yo creo que hay un efecto relajación asociado a cansancio. Es muy difícil sostener nuestra alerta total durante prácticamente un año. El que esté libre de culpa que tire la primera piedra. Sí, además psicológicamente, físicamente, incluso mantener una tensión tan alta durante tanto tiempo prolongado. A la gente le dicen que puede salir y la gente sale. Es
sea, a la gente le dicen que se pueden reunir 10 y se reúnen 10. Es algo que la gente está usando de forma consciente e inconsciente como una especie de yo no sé ya lo que va a pasar mañana, ni cuántas veces me van a cambiar lo que tenemos que hacer, ni si me van a volver a confinar. Entonces, puede que exista un efecto cansancio, relajación, existe un efecto Navidad evidente, existe un agravamiento por las cepas que están surgiendo nuevas, sobre todo la británica, que ya tiene una incidencia en Andalucía en una semana con un crecimiento del 144% de contagios por cepa británica, y a todo esto añadir que el efecto placebo de ya está aquí la vacuna, es lo que te iba a comentar, puede hacer que cometamos errores. Los medios de comunicación también tenemos parte de responsabilidad, porque lo hemos hablado en alguna ocasión. En Navidad, por ejemplo, lo hablamos, recuerdo, del efecto placebo, que significaba ver en todos los informativos hablar constantemente de la vacuna, de la solución de la vacuna, que se iba a poner la vacuna a principios de enero, y parecía como que ya podíamos tirar para adelante sin ningún problema. Hay dos consecuencias inmediatas de todo lo que hemos hablado con respecto a la hospitalización. Y es que no paran de crecer los porcentajes de personas hospitalizadas en Andalucía por COVID. El 28% de las camas hospitalarias son por pacientes COVID, frente a una media nacional del 24,96%. Y en las UCIs en Andalucía el 38,44% lo ocupan pacientes COVID, pero es que la media nacional está en el 45,30%. Es decir, estamos rozando que casi una de cada 2 camas en España de unidades de cuidados intensivos ya es para un paciente COVID. Y la única parte que yo veo aquí casi como una gota en el agua es que, fíjate qué titular nos mandan hoy desde Quirón Salud, dice: los casos de gripe y bronquiolitis en menores descienden vertiginosamente debido a los nuevos hábitos adquiridos durante la pandemia. Es decir, los hábitos que sí que estamos aplicando está sirviendo para mitigar otro tipo de enfermedades que ahora tendrían a muchos chavales o adolescentes con problemas de salud. Lo que no hay que olvidar, que ese dato que has dado, que uno de cada 2 camas en UCI en nuestro sistema andaluz de salud, en nuestro país, en España, en el sistema nacional, significa que hay muchísimas personas que tenían que ser intervenidas o que tienen algún tipo de enfermedad que no van a poder ser intervenidas o no van a poder atendidas porque no existen camas para ellos. Cuentan los oncólogos además que probablemente, en camas hospitalarias en general, no se están diagnosticando 1 de cada 5 cánceres. Ahí viene otro, esas son una de las consecuencias, los daños colaterales de todo esto. Se ha parado por completo las operaciones no imprescindibles. Es una de las causas por lo que es tan importante que los hospitales no se saturen. Es que, claro, y luego hay otra cosa que es importante. Cuando tú soportas una primera carga emocional y de trabajo, aguantas un segundo arreón más fuerte y no te da tiempo a recuperarte de esa paliza, y te llega la tercera con más virulencia que la suma de la primera y la segunda, que es lo que le está pasando al personal clínico, yo creo que cambiarían todas las palmas que les dieron, seguro, por estar en otras circunstancias. Seguro. Pues, pero depende de cada uno, del esfuerzo de cada uno de nosotros al final. Me estoy dando cuenta que ayer estábamos más positivos que hoy. Hoy estamos más negativos. Estamos un poco más negativos. Cuando los datos, curiosamente, de los municipios de la costa han sido algo mejores que los de ayer. Vale. Pero es que ya no estamos conformando con datos malos frente a datos muy malos o terribles. Bueno, nos conformaríamos con los datos que teníamos, que ya decíamos que eran importantes, eran graves, del mes de septiembre. ¿Sabe lo que consideramos en esta misma mesa como un dato grave el día 15 de octubre? 85 casos en Fuengirola por cada 100.000 habitantes. Sí, es cierto. Pero y nos llevamos las manos a la cabeza porque hablábamos del efecto feria. Imagínate. 85 casos por cada 100.000 habitantes nos llamó poderosamente la atención de manera negativa. Pues el día que repitamos ese dato tendremos que hacer fiesta, a pesar de que seguirá siendo un dato malo. Por favor, vacunas. Muchas gracias, Antonio. Gracias, hasta mañana. Más cosas. El Grupo Municipal Socialista ha pedido hoy que el Ayuntamiento retire las defensas que protegen los árboles existentes en el área de Camino de Coín. Desde el PSOE consideran que ya no son necesarios y que dañan la carrocería de los coches que aparcan en la zona. Los socialistas ya trataron este asunto en el último pleno municipal, en el que realizaron la petición al equipo de gobierno. Y se trataba de la eliminación de estas defensas que tienen algunos árboles en las calles de Fuengirola, como la que podemos ver al fondo, que están constituidos por unas barras de acero en forma de V invertida que protegen a los árboles.
Es verdad que los árboles, sobre todo cuando son muy jóvenes, necesitan protección, pero hay otros medios que son mucho más razonables, porque con estas defensas que tienen, lo normal es que se destrocen los coches. Cuando estás aparcando, sobre todo echando marcha atrás, tú no ves que hay ahí una defensa de hierro. Y la prueba de ello es que están todos doblados porque ha habido ahí sucesivos golpes de los coches que posiblemente habrán estropeado su carrocería. Según ha recordado la edil, la alcaldesa les informó de que ya estaban en ello. Para Mañas es algo que podría hacerse con facilidad y debería ponerse en marcha pronto. Recorriendo esta calle podemos ver todas las versiones de las defensas, que tienen una sola defensa, que tienen las dos, que no tienen ninguna, unas dentro del alcorque, otras por fuera. Hace poco han cubierto los alcorques con una capa de un material que supongo que sirve para que no crezcan las hierbas en los alcorques, ni tire la gente desperdicios y tal, que está bien, pero podían haber aprovechado esa labor para quitar estos hierros que no hacen ya ninguna protección, porque los árboles son muy grandes y que lo único que hacen es fastidiar a los que nos vemos en la necesidad de aparcar y que nos llevamos desagradables sorpresas muy a menudo. La campaña de Izquierda Unida Equo, el Ayuntamiento a la calle, llegará este jueves a Carvajal y a Liguerón. Su portavoz José Miguel López ha animado a los vecinos a que trasladen sus dudas y propuestas a su grupo municipal, que posteriormente hará llegar al Ayuntamiento. Como cada semana y acompañado por el secretario del Grupo Municipal, el portavoz de Izquierda Unida Equo, José Miguel López, visita una zona de la ciudad para recoger las inquietudes de los vecinos para posteriormente materializarlas en preguntas o mociones que el Ayuntamiento pueda aprobar y llevar a cabo en caso de ser viables. La elegida esta semana es la de Carvajal y el Higuerón. Visitaremos esta zona el próximo jueves día 4. Como todos los vecinos saben, empezaremos a partir de las 10:30 ese recorrido itinerante por sus calles. Esta zona es una pastilla bastante amplia que abarca tanto una zona importante de Carvajal como la zona conocida como Liguerón. En sus límites o bien la hemos querido delimitar en su parte de este a oeste entre calle Castaño y calle Ladera, y de norte a sur pues la avenida de Carvajal hasta el final del término municipal de Fuengirola, o que coincidiría más o menos aproximadamente con la autovía. Como bien decía, comenzaremos el jueves a las 10:30 de la mañana y iniciaremos este recorrido en la avenida de Carvajal, justo donde acaba nuestro término municipal y linda con el término municipal vecino de Benalmádena. La pasada semana la formación de izquierdas se trasladó a la zona este de Torreblanca. López realizó allí varios partes que remitió a la plataforma GECOR para el arreglo de algunos desperfectos detectados. Hicimos un recorrido muy largo porque, como bien saben los vecinos, pues esas zonas de Torreblanca pues son unas zonas muy, muy amplias. Un recorrido de más de 10 kilómetros, 10,4 kilómetros. Hicimos un total de 41 partes a servicios operativos de diferentes desperfectos que o bien íbamos viendo a lo largo del recorrido durante esos más de 10 kilómetros, o bien nos iban trasladando los propios vecinos de la zona, pues de aquellos desperfectos que veían pues en sus acerados, en las calzadas que vivían diariamente. El edil ha lamentado que de los desperfectos detectados, el Ayuntamiento solo ha subsanado el 7,31% del total. López se ha mostrado especialmente sensible con la imagen que presentan las calles Orquídeas, Tórtolas y Garza de Torreblanca, para las que ha pedido actuaciones inmediatas que vengan a corregir las deficiencias que presentan, ya sea en los acerados como en sus calzadas. No ha comenzado nada bien 2021 para los concesionarios de coches. La venta de vehículos nuevos se ha desplomado más de un 50% en enero, la mayor caída de este mes desde 1989. Hace 30 años los automóviles eran muy distintos y hoy hemos querido conocer y recordar con ustedes cuál fue el primero que tuvieron y cuánto les costó. Hola Manolo, coche nuevo, ¿eh? No, rally. Al igual que en 2021, los compradores no buscan un coche nuevo, eso es al menos lo que se desprende del último estudio de la consultora Autoinfor, que asegura
que en enero descendió la venta más de un 50%, la mayor caída desde 1989. Las causas: la crisis económica derivada de la pandemia, la reducción de la actividad y el aumento de la tasa de matriculación. Pero hoy hemos querido conocer cuál fue su primer coche y cómo lo recuerdan. Iniciemos la reconstrucción de los hechos. Un Renault 7. O fue un 600 blanco. Matrícula Melilla. Un 97. 097. Un R5. Lo recuerdo, fue el primer coche y pues nada, fue el primero y tenía el carnet recién sacado y tuvo que venir otro a acompañarme a llevarlo. Y como no eso, me dejó en mitad de una plaza y yo también me fui corriendo y dejé el coche allí. Sí, un Renault de Francia. Me lo dejó mi novio que tenía yo en aquella época, porque él se compró uno mejor y me lo dejó. Fue un Fiat Panda, sí. Además Fiat es el típico coche italiano y era igual al coche que tenía mi papá cuando él era joven. Un 4L. Los precios de entonces eran evidentemente en pesetas e iban desde las 20.000 hasta las 60.000, los más habituales. Pues me costó 70.000 pesetas. El dinero de mi mujer. No sé. 20.000 pesetas. A su tiempo 600 euros. Me parece que fueron 80.000 pesetas. A pesar de los años que han pasado, estos vehículos siguen en nuestra memoria y en nuestras calles. Así concluimos hoy. En un momento en Al Día podrán conocer las farmacias de guardia y también el tiempo previsto para mañana. Después les invitamos a ver el patio de Fuengirola Espacio Magazine, conducido por Mari Carmen Moreno. Nosotros regresamos de nuevo mañana miércoles. Hasta entonces disfruten todo lo que sean capaces. Buenas noches y cuídense mucho.